Hola, me extrañaron. No sé bien cómo partir esto. Hace 2 años que no subo contenido de este tipo. No, me di cuenta que digo mucho. Es una muletilla bastante molesta. Voy a tratar de eliminarlo. Pero bueno, antes de partir, primero gracias si estás acá. Gracias si me esperaste estos 2 años para que yo volviera a hablar de algún tema. Anteriormente yo grababa mi podcast con mi teléfono, que era un teléfono, sí, muy bacán, pero lamentablemente ese teléfono falleció hace un tiempo y no tuvo un reemplazo de la misma gama, así que no sé bien si cuando suba esto voy a tener música en la intro como tenía antes, porque mi teléfono tenía una grabadora, yo grababa directamente mi voz en el teléfono. Y dentro de esta grabadora traía estos sonidos que uno podía poner. Entonces ahora, bueno, yo en esos tiempos me compré un micrófono. Y esta es primera vez que lo estoy usando. Pero, claro, este micrófono ahora está conectado a mi computador. Yo estoy grabando directamente y no sé. Voy a averiguar. Quizás lo suba así, nada más. O quizás lo suba con alguna intro. Quienes escucharon los otros capítulos sabrán que yo no uso música de fondo mientras estoy contando las historias. Eso es por un gusto personal. No sé si les agrada o les incomoda. Igual me lo podrían comentar. A mí personalmente me distrae un poco cuando me cuentan las historias con música de fondo. Así que la música sería solo para la intro del final, pero si encuentran extraño, porque siento que obviamente ese sonido lo debe utilizar chorro mil personas, pero siento que le daba como un énfasis a que estábamos en este podcast que se llama La Charlita Random y yo soy María Gabriela. Bueno, cuando grabé el último capítulo sin saber que era el último capítulo, yo prometí que iba a ser el caso de Marilyn Manson, que si bien no involucra muerte o asesinato, sí era un caso bastante terrible y me parecía prudente relacionarlo con el último capítulo que fue el de la secta de Coyihuay de Antares de la Luz. Este capítulo de Marilyn Manson lo voy a hacer, creo que va a ser el siguiente. Pero como pasó este lapsus de años en que yo no subí nada, me parece prudente quizás antes de partir como con nuevos casos, entre comillas, porque son cosas que pasaron hace años atrás, me parece prudente hacer como una recapitulación sobre los casos que ya vimos, porque hay algunas novedades dentro de estos casos. Entonces este capítulo, que me imagino que ya cuando lo estén escuchando va a tener un título acorde, va a ser una, bueno, tal cual, una actualización de los casos, que son el caso de Narumi Kurosaki, el caso de Viviana Heger, Nivaldo Villegas, Daniel Zamudio, Ámbar Cornejo, el capítulo sobre Sebastián Ignacio, que es Mente Enferma, y como les decía, el último que grabé fue el de Antares de la Luz. Voy a partir comentando el caso de Narumi Kurosaki, que fue el primer capítulo que yo grabé. Ese caso fue el que motivó que yo partiera con el podcast, porque la verdad es que lo seguí en vivo, el tema del juicio, y quería hablar muchas cosas sobre el caso y no quería sobresaturar otras redes, como por ejemplo Instagram, subiendo 50 historias sobre el juicio. Finalmente, cuando yo grabé el capítulo, les comenté que se había condenado a Nicolás a 28 años por la muerte de Narumi, aún sin tener ni siquiera, no tienen una confesión de él, ni tampoco existe cuerpo, no se ha encontrado a Narumi, pero por presunción él quedó condenado a 28 años por el asesinato. ¿Qué pasó? Esto fue el año 2022 y él de forma inmediata con sus abogados presentó una apelación. Finalmente, por el tema de la apelación, en febrero de 2023 se iba a realizar el segundo juicio a Nicolás. Pero el día anterior al juicio, su abogada renunció y se le dio otro abogado. No sé bien si él tenía otro abogado en un tema privado o
Creo recordar que fue dentro de la misma justicia que le dieron un abogado por el tema esto de que fue de un día para otro. Y esta persona dijo que no podían presentarse al juicio porque él en un día no podía leer todos los antecedentes, que eso se entiende totalmente, pero a la vez muchos pensamos que como, fue como para que el juicio no se hiciera en ese momento, porque efectivamente no se realiza el juicio en febrero y se pasa para diciembre. Recién en diciembre se realizó este juicio. Y la verdad es que este juicio fue una pérdida de tiempo, pérdida de plata, podríamos decir, tanto para la misma justicia como para las familias. Tienen que pensar que la familia de Narumi tiene que viajar para estos juicios. Lamentablemente, bueno, la familia sigue destrozada. Existía como una esperanza quizás de que este segundo juicio sirviera, si bien Nicolás lo había planteado como para dejar nula su condena, también desde el otro lado se pensaba que, quizás logremos que este tipo cuente algo, nos diga dónde está Narumi, dé algún tipo de información que nos pueda ayudar, pero no sirvió de nada. No sirvió de nada para ninguna de las dos partes. Finalmente se ratificó la condena a Nicolás. ¿Por qué se ratificó también? Porque sucede que dentro de la apelación ellos señalaron que había un testigo que no se había presentado en el primer juicio, que había visto a Narumi luego de las horas donde se supone que Narumi falleció. ¿Por qué? Brevemente contar que la teoría que por la que se condenó a Nicolás es porque ellos pasan el día juntos, en la noche van al lugar donde ella vivía, que era un edificio donde vivían muchos estudiantes, como un dormitorio estudiantil que le llaman, y ahí durante la noche se supone que él la habría atacado y luego de alguna forma habría sacado el cuerpo. Y esta persona, este supuesto testigo, decía que la había visto, por ejemplo, al otro día. No recuerdo bien las horas que habían pasado, pero se supone que Narumi no salió viva de ese dormitorio, pero él decía que la había visto después. Finalmente se supo que esta persona no tenía nada que ver con el juicio en sí, con el caso en sí. Nunca había visto a Narumi, simplemente era una persona que se había obsesionado con el caso, que lo había seguido paso a paso. Y no sé cuál habrá sido su intención, no sé si él dentro de su locura, porque para mí me parece que es un tipo loco de inventar esto, no sé si él tendrá también una obsesión con Nicolás o creerá que Nicolás es inocente, no sé, pero él pretendía decir que la había visto y que Nicolás quedara libre, bla, 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 pero no tenía nada que ver, simplemente era un tipo que había seguido el caso y que se quiso presentar. Esto también cuando la defensa lo sabe, porque él también le inventó una historia, acá le inventó la historia a todo. La defensa quedó en ridículo, por ende también ellos estaban muy molestos. Y bueno, no tenía nada que ver, no sabía nada, era todo un invento. Entonces se ratifica la condena a Nicolás. ¿Y qué hacen ellos ahora? Apelar nuevamente, pero esta es la última apelación que pueden hacer, que es, lo busqué porque es a la Corte de Casación, que sería como la última entidad donde uno puede apelar para que el juicio quede como nulo, pero a la vez estuve leyendo un poco y decía que no tenía como injerencia directa sobre el juicio, sino que podía como revisar de qué manera se investigó, de qué manera se juntó la información. Entonces, no encontré si hay una resolución a esta apelación, pero en realidad al parecer no serviría de mucho, como para Nicolás. Para que este juicio quede nulo no serviría. El siguiente capítulo, que en este caso era el 4, fue el de Nivaldo Villegas. Y cuando yo finalicé, les comenté de que sus asesinos, que son Joana y Francisco, estaban presos. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada muy, ¿cómo decirlo? Como muy importante. Pero bueno, a Francisco luego, cuando ya estaba preso,
Le pillaron un celular porque él seguía subiendo fotos y videos a las redes, así que tuvo una amonestación. Después se supone que se volvió evangélico. ¿Por qué digo se supone? Porque dentro de lo que es el tema carcelario hay muchas personas que mienten con este tema y piden ser cambiados porque el módulo de los evangélicos es distinto al módulo general. Ya ellos tienen reglas, son muy ordenados, son muy limpios. Entonces, dentro de lo mal que es estar en la cárcel, es uno de los mejores lugares. Entonces, muchas personas ocupan esto. No digo que no haya que ninguno cambie su fe ni nada, pero muchas personas lo usan como para tener un mejor pasar dentro de la cárcel. Entonces, él supuestamente se había hecho evangélico. Yo no sé en realidad si está en el pabellón evangélico, pero sé que salía que había tenido un cambio y bla, bla, bla. También se supo que Johanna también había pedido cambiarse de módulo. En este caso no era un módulo evangélico, era un módulo católico. No sé cómo será ese módulo, pero me imagino que debe funcionar de la misma forma. Debe ser un lugar más tranquilo, quizás. Pero a ella se lo negaron. Le negaron eso. Y la última información que tuve fue un poco confusa. Fue en mayo ahora de este año, hace poquito, porque en un momento comienza a circular la información de que Francisco estaba en el hospital porque había sido violado. Eso fue la primera información que se da a conocer en las redes y luego se actualiza y se señala que no fue violado, pero que sí presentó algún tema estomacal al parecer, o quizás del ano, para que hayan dicho eso, no sé. Pero el tema es que lo habían llevado efectivamente al hospital. ¿Qué pasa? Que lo llevaron como la tarde-noche, y esto se sabe en la madrugada, y esa noche hubo un incendio en Valparaíso de una casa, y al otro día se sabe que esta casa era la casa de la mamá de Francisco. La señora fallece porque estaba postrada. Entonces quedó un poco extraño en realidad. Decían a lo mejor él salió como para despedirse de su mamá, pensando que quizá, no sé, en el hospital, por decirlo de alguna forma, pero no, al final no se supo mucho, pero finalmente como la noche que él pasó en el hospital fue la noche que su mamá falleció. Entonces las informaciones fueron muy confusas, no hay nada claro, pero tanto como Francisco como Johanna siguen presos. El quinto capítulo fue el capítulo de Daniel Zamudio. Ya han pasado 12 años desde la muerte de Daniel. Y yo les comenté que cuando yo grabé el capítulo ya uno de los condenados estaba libre porque le habían dado 7 años. Fabián Mora ya estaba libre. Y las otras personas, uno es Patricio Ahumada, que él tiene presidio perpetuo simple. Pero también estaba Alejandro Angulo y Raúl López. Ellos cada uno recibieron 15 años. Y Raúl López este año, hace poquito, pidió... A él le quedan 3 años solamente y solicitó poder hacer estos 3 años en libertad condicional y se lo negaron. Y dentro del informe decía que él tiene riesgo de reincidencia. Pero le quedan solamente 3 años. Así que eso ha sido como la única novedad. O sea, en 3 años más van a salir libres Alejandro Angulo y Raúl López. El capítulo 6 fue el de Ámbar Cornejo, esta adolescente que fue asesinada por la pareja de su mamá. Y tanto su mamá como él están presos, ambos participaron de su asesinato. Y creo que acá tuvimos la novedad más impresionante, por decirlo de alguna forma. Existe una periodista que estaba escribiendo un libro sobre el caso de Ámbar. Este libro salió hace como una semana aproximadamente. Yo tengo en planes comprarlo. Si lo compro, obviamente mi idea es leerlo y poder hacer un capítulo especial sobre el libro. Y dentro de esta investigación, ella conversó con Hugo Bustamante y se creó una relación cordial entre ellos. Tanto así que él le confesó que había asesinado a 2 personas más, además de las que ya se conocían. ¿Por qué? Porque él asesinó a Ámbar, pero, perdón, anteriormente él había estado preso por el asesinato de su pareja y su hijo. Ahí a él se le conocía como el asesino del tambor. Él sale, tiene esta relación con la mamá de Ámbar y asesina a Ámbar. Entonces ya tenía su condena por estos 2 asesinatos anteriores. Ahora está condenado por Ámbar. Pero previo a esto,
él había asesinado a 2 personas más. Anteriormente, él de igual forma había estado dentro de la cárcel y tuvo un compañero de celda que cuando salieron a la calle, por tema de amistad empezaron a verse hasta que ese compañero desaparece y también desaparece su mamá. Cuando ellos desaparecieron, a Hugo Bustamante lo entrevistaron, lo llamaron a dar su declaración y él dio una información que a mí me parece en este momento, no sé qué onda la justicia, porque él lo que les dijo es que a él lo habían llamado y le habían dicho que a este tipo lo habían secuestrado y que de ahí él no había tenido más información de él. Y nunca se investigó este secuestro, no sé en qué habrá quedado este tema. La cosa es que él le dice a la periodista, yo lo maté a él, maté a su mamá y están enterrados en mi casa. En el momento que la periodista buscó a estas personas, efectivamente estaban en un listado de personas desaparecidas y cuando ella tenía más o menos como un poco más de información, le entrega esta información a la PDI se dirige a la casa de Hugo Bustamante y encontraron los cuerpos en la casa de Hugo Bustamante. Ahora el tema acá es que estos crímenes son tan antiguos y eran parte de... En un momento en Chile hubo una reforma procesal penal, entonces se cambiaron ciertas cosas. Por lo tanto, estos crímenes que son previos a esta reforma ya estarían prescritos, o sea, no podrían entrar dentro de una nueva condena de Hugo Bustamante, aunque Hugo Bustamante sabemos que no va a salir de la cárcel o si sale va a ser ya un anciano. No podrían sumarse estas condenas, pero claro, ya está ratificado que él cometió estos asesinatos. No sé si habrá alguien de la familia de estas personas que le gustaría, de repente cuando son muchos asesinatos y cosas así, estas condenas más que sumar años, como les decía, que no se va a poder hacer, es como que la familia busca un poco de justicia y de que sean representados dentro de todas estas cosas. No sé si esto será así, solamente la noticia quedó en que habían encontrado los cuerpos, no se ha comentado qué pasa con esto o si hay, como les digo, alguien de la familia que los estuviera buscando, no sé cómo funciona ahí. Pero está, claro, comprobado que al final eran estos 5 asesinatos que el Hugo Bustamante realizó, estas 2 personas, luego su pareja, el hijo de su pareja y Ámbar. Y como les digo, voy a ver el tema del libro para ver si hay algún detalle que no vimos dentro de lo que es el caso, o también, bueno, obviamente me interesa mucho saber qué más conversó esta persona con Hugo Bustamante. Por si alguien quiere comprar el libro, se llama La niña Ámbar. Es de Ivonne Toro y yo vi que estaba en la librería Catalonia porque es de Ediciones Catalonia y además está en Busca Libre. El 7º capítulo que grabé fue la desaparición de Mente Enferma, que es este personaje polémico que tuvimos en Chile, que luego de, valga la redundancia, muchas polémicas, se fue a vivir al sur, al sector de Curiñanco, con su pareja, que era un gringo, un hombre mayor, y él desaparece. Este año se cumplían 7 años ya de su desaparición, entonces se tomó la decisión de cerrar el caso por no tener nuevas pistas y no tener más antecedentes, y el caso se cierra en mayo. Yo tenía entendido que en el momento que él desapareció, su pareja se había ido de Chile, pero voy a comentar más adelante cómo ahora yo me entero de que él estaba en Chile, a lo mejor se fue y volvió. El tema es que cuando se cerró el caso, este tipo habló en la televisión, creo que fue. Sí, habló en Chilevisión. Voy a buscar acá para leerles lo que dijo. Obviamente él siempre dijo que él no tenía nada que ver, que Sebastián probablemente se había suicidado. Ahí está la duda de que si él se suicidó o si este tipo lo asesinó y todo esto. Él desapareció un 27 de septiembre y su hermana dice que la última comunicación que tuvo con él fue el 28 a través de WhatsApp y que él le había contado como que tenía ideación suicida. Entonces, por eso están esas dos aristas, que él finalmente se suicidó o que este gringo lo mató y quizás estos mensajes los podría haber mandado al mismo gringo, no se sabe. Pero el caso está cerrado, se cerró el caso.
En la conversación que tuvo Michael, la expareja de Sebastián, él comenta que Sebastián le dijo: me voy a suicidar. Y que él había pensado: es un melodramático, solo quiere atención. Eso es lo que él pensó. Y le dijo: el océano está ahí, puedes hacerlo si quieres. Entonces dice que Sebastián se va caminando y se llevó a su perrita, que se llama Violeta, y que estaba lloviendo. Y dice: se fue caminando hacia la oscuridad y bajo la lluvia, y esa fue la última vez que vi a Sebastián. Yo creo que él está en el océano. Esa es mi conjetura. Tenía la esperanza de que él regresara a casa, pero ese barco ya zarpó. Bueno, esto fue en mayo y ahora, ayer, me entero por noticias de que falleció Michael. Michael estaba viviendo en Curiñanco, por eso digo ahí, la última noticia que yo tenía es que él no estaba en Chile. Claro, reaparece, habla con Chilevisión estando en Chile, yo no sé en qué momento él volvió, y tenía una nueva pareja, pero tenía cáncer de laringe. Entonces él fallece y con esto, bueno, el caso ya estaba cerrado, pero también con esto ya no existe ninguna posibilidad de que sepamos qué pasó con Sebastián. Habló la hermana de Sebastián y les voy a leer lo que dijo. Dijo: tengo sensaciones cruzadas porque él era el único que sabía la verdad de lo que le pasó a mi hermano y ahora creo que no se va a saber jamás. Pero por otra parte, se siente mal al decir esto, pero es como un alivio. Eso, en el sentido de que si él hubiese llegado a conocer a alguien más, le podría pasar algo como le pasó a mi hermano. Pero como les digo, él tenía una pareja que se llama Roberto Sainz. Y él habló y dice: yo le pregunté varias veces, pero cuando él hablaba de Sebastián estaba muy triste. Yo creo que él lo esperó, pero en algún momento se resignó y pensó que si quería desaparecer tenía que respetar su decisión. Yo vi el proceso de su duelo. Yo creo que él no es culpable por ningún motivo y sé que hay más gente que también cree que es inocente. Yo no creo que sea un asesino. Él nunca me dio la sensación de haber cometido un crimen. Bueno, y acá como un extra, esta noticia salió en The Clinic y ellos comentan ahí también de que Mike tenía un libro, uno de sus últimos proyectos era un libro y también un podcast donde él era protagonista, era como contar una historia. Y también en ese podcast y libro aparecían sus perritos y una rata que se supone que a veces aparecía en su cabaña en Curiñanco. Y si bien se dice que dentro de esta historia no había ninguna referencia a Sebastián, hay una parte que The Clinic señala que les parece extraño porque dice: si bien la historia que quería contar no tenía referencias a mente enferma, la trama del libro incluía un pasaje especial. Por alguna razón, uno de los perritos de Mike terminaba falleciendo y en una de las escenas él lo debía enterrar a solas en los cerros de Curiñanco. Chan, chan, chan. ¿Qué opinan? Sí, igual es un poco extraño, aunque también existe algo que se llama evidencia circunstancial, que es como cuando uno llega a una conclusión por cosas que te indicarían que esto pasó así, pero estas evidencias no son, ¿cómo decirlo? No quiere decir que esto fue así, pero la gente dice: ¿será que él mató a Sebastián y lo enterró en los cerros y esto lo dejó plasmado en esta muerte de su perro en el podcast? Nunca lo vamos a saber. Como les digo, ya el caso está cerrado, Mike falleció y ya no habrá manera de saber qué fue lo que realmente le pasó a Sebastián. Bueno, y el último capítulo que yo grabé antes de abandonar este podcast fue el de Antares de la Luz y la secta de Coyihuay. En ese capítulo yo también hablé de un libro que es muy bueno, que relata esta historia. Este libro se llama 5 gotas de sangre. En ese momento, ese libro no estaba disponible. Ya mucha gente me escribió y me comentó y me dijo: Gaby, ¿dónde consigo el libro? Después que escuché el podcast me dieron ganas de leerlo y no lo encuentro y la verdad es que no estaba disponible. Este libro igual es de la editorial Catalonia, de la editorial que hizo el libro de Ámbar. Entonces, yo cuando estaba buscando el libro de Ámbar, me di cuenta que reeditaron el libro sobre la historia de Antares. ¿Por qué hubo esa reedición? Pienso yo, es porque hace poco salió un documental de Netflix, entonces reflotó toda esta historia y se reeditó el libro. Así que les dejo ese dato para los que quieran leerlo, porque como les digo, mucha gente me escribió en esos momentos que quería leerlo. Y
Yo vi el documental, pero quiero decir que el documental es bastante malo. No le voy a decir que no lo vean, si quieren verlo, pero la verdad es que, al igual que el libro que escribió el papá de Pablo, yo siento que hicieron lo mismo con el documental. Pienso que quizás la familia de Pablo estuvo involucrada. Sale Pablo en el documental hablando. Yo siento que quizás ellos estuvieron muy involucrados en la creación de esto, porque no tiene como una historia lineal sobre lo que pasó. Se habla muy poco. O sea, en la portada sale como una recreación de Antares. El documental creo que se llama La secta del fin del mundo, Antares de la Luz, pero se habla muy poco de Antares. Y es como una especie de limpieza a Pablo y a su pareja. Al final él se quedó con la chica con la que arrancaron de la secta. Están casados, viven en el sur, él tiene un taller de cosas de madera, algo así. Pero es como una especie de limpieza, como porque ellos se quieren reintegrar a la sociedad y dicen que sufren porque la sociedad no los deja reintegrarse. Aquí voy a hacer un paréntesis, pido disculpas por cortar el relato, porque el día que yo grabé me quedé como con una sensación, dije a lo mejor estoy hablando de más, porque había visto el documental mucho tiempo antes de grabar, entonces dije quizás me quedé con una mala imagen y me está faltando información, me estoy saltando algo. En eso quizás es un problema de que soy demasiado perfeccionista en estas cosas, como que nunca quiero equivocarme con los datos que entrego, con las cosas que veo. Pero bueno, fui a ver el documental de nuevo y por eso quizás me demoré un poco más en subir esto, porque tuve que encontrar el tiempo para poder ver el documental. Bueno, el documental comienza con Pablo hablando y diciendo que si bien dentro de la cárcel obviamente están delincuentes, gente que ha cometido delitos y crímenes y todo eso, igual hay ciertos códigos, ¿ya? Y una persona que asesina a un bebé obviamente es mal mirado dentro de la cárcel. Entonces, en el fondo diciendo como chuta, nos metieron presos y estábamos como súper mal porque estábamos mal catalogados y bueno, de ahí salta a hablar el papá de Pablo. Como les digo, yo siento que esto está muy guionado por la familia y me recordó mucho al libro que escribió el papá de Pablo, que yo se lo comenté en el episodio del podcast, porque cuenta básicamente lo mismo que yo recuerdo del libro. Empieza a contar esta historia donde Pablo se había ido al sur con esta chica que ahora es su señora y que en un momento Pablo lo llama y le dice: papá, te tengo que contar lo que está pasando. Todo lo que yo te he dicho es mentira, como lo único cierto es que yo estoy en el sur y estoy con esta persona y todo el resto es mentira. Y ahí muestran cuando se descubrió el tema del caso. A lo que iba yo con mi comentario de que siento que no es lineal, es que si tú eres una persona que nunca viste un reportaje o un documental sobre la secta, siento que falta información. Porque como está desde la mirada de Pablo, si bien esto podría haber sido un documental como basado más en la secta, supuestamente estaría basado como en, como les digo, como el libro de papá de Pablo, perdón la redundancia, pero claro, como me metí en esta secta y cómo pasaron supuestamente las cosas, cómo me lavaron el cerebro. Siento que falta información desde dónde se crea esta secta y quién es Antares. Siento que el repaso por Antares fue muy en la superficie y supuestamente es un documental de la secta y en la portada está Antares. Si tú me lo planteas de otra forma, como el libro del papá de Pablo, que se llama Mi hijo en una secta, tú entiendes que la mirada va desde la familia. Pero acá yo pensé que esto iba a ser como el reportaje de Contacto, donde se contaba quién era Antares, de dónde surgía esta secta, cómo iban ingresando la gente, que esta historia también no tiene por qué ser lineal, ya se puede contar de diversas formas, porque los documentales nunca son como esto parte así, luego así, siempre hay como te cuentan una parte, después te ponen imágenes, después vuelven al pasado quizás de la persona, ya, pero siento que falta información. Yo me sé esa información, yo voy rellenando los espacios con todo el conocimiento que tengo del caso en sí, pero una persona que no conoce el caso y que quiere informarse sobre esto,
Que obviamente, si uno ve un documental es porque quiere tener certezas, hechos. Igual sabemos que actualmente los documentales están como... Ya no es como una información tan fidedigna, porque obviamente el que paga ve cómo lo hace desde qué mirada. Y también se sabía que muchos documentales de Netflix tienen la visión como de cierto lado, como pasa en este caso. Entonces, bueno, para mí lo que me molesta mucho es la victimización constante de Pablo. Pablo ya es un adulto y cuando ingresó a la secta era un adulto. No quiero desestimar ni quitarle legitimidad a que él haya sufrido un lavado de cerebro o no sé qué por parte de Antares, pero me llama mucho la atención porque, perdón que me ría, pero es que me parece irrisorio cuando hay un comentario del papá que dice: Pablo era un niño muy feliz hasta que entró al colegio. Entonces tuviste 20 años para hacer algo por tu hijo. Si te das cuenta que tu hijo no es un niño feliz y tu hijo tuvo la oportunidad y tuvo la capacidad económica también y las posibilidades de acceder a ayudas, como para decir, no, chuta, a los 25 años mi hijo se metió en una secta y recién me di cuenta y ahora estamos súper conectados con él. Y Pablo victimizándose, que él fue papá muy joven, que era muy inmaduro y que no sabía cómo enfrentar a la vida. Y comenta esto que lo comentamos en el capítulo, que él había encontrado una familia en esta secta y que por eso estaba ahí, y que él había sido muy feliz al comienzo y había empezado a llamar a toda su gente, porque él metió a Natalia, que es la mamá de esta guagua, que era su pareja en ese momento, y luego dejan de ser pareja. Pero él siempre como, yo soy una pobre persona que entró en esto y no tiene culpa de nada. Y él dice que siente que no tiene por qué pedir perdón por sobrevivir a esta secta, que está agotado y que él no tiene permiso para suicidarse porque él tiene una responsabilidad con sus hijos, con su familia y así, totalmente. Pero siento que siempre es como no asumir lo que hiciste. Creo que cuando uno se manda un condoro, esto estoy hablando nosotros, no estoy hablando de Pablo, porque esto es un crimen, no es un condoro, pero cuando uno se manda un condoro, a mí personalmente me molesta mucho la gente que no puede reconocer que lo hizo y luego pedir perdón, sino que es como, lamento mucho lo que pasó, pero lo que pasa es que yo no sabía. Imagínense todo lo que hicieron ellos y lo que se hicieron entre ellos y lo que permitieron, y aún así ellos se siguen mostrando como víctimas. Sí, ellos fueron víctimas en su momento, pero también son victimarios. Y eso es lo que ellos nunca van a reconocer. Y eso es quizá la molestia que tenemos mucho frente a que ellos tengan este espacio y estas imágenes simplemente para llegar a victimizarse. O sea, Pablo y Natalia estuvieron 2 años, tuvieron una condena de 2 años, creo. Tuvieron libertad vigilada. Natalia se arrancó, después la encontraron. Y todo esto, ¿por qué? Para mí, porque mintieron, quizás, porque como Antares ya no estaba, ellos siguen diciendo que todo lo hizo Antares, que Antares lo hizo solo y que toda la culpa es de Antares, y ya no podemos saber si eso es así o no. En realidad, aunque Antares estuviera, quizás nunca lo sabríamos, pero siempre es como, no, yo le llevé la guagua, pero después me fui y no vi nada. No, yo, chuta, le amarré los piecitos, pero le pasé la guagua a él, pero loco, le pasaste una guagua, le amarraste los pies, le pusiste una cinta en la boca. Entonces, no es tan simple como decir, es que yo no sabía que lo iba a matar. Dentro de las personas que aparecen en el documental está Pablo, está su papá, está un tío de Antares, que hace un par de comentarios no muy profundos sobre el tema. Está el dueño del fondo, que él comenta que luego de todo lo que pasó, él demolió la casa. No sé qué habrá pasado con ese fondo, ni qué habrá hecho él. Comenta también a Almendra, que yo al principio no me había dado cuenta quién era, y después a medida que va, porque ella estuvo en la secta y habla de eso, pero después cuando vi, a medida que fue avanzando su relato, me di cuenta que era la chica que fue pareja de Antares con la que ella se fue a Perú. Obviamente Almendra no es su nombre real, ella no aparece a oscuras, pero bueno, claro, ella después va contando que lo acompañó, etcétera. Y también aparece Verónica Foxley, que es la persona que escribió el libro
que les comenté yo, que se llama 5 gotas de sangre, que es un libro muy bueno, pero parece muy poco. Yo sentí que, como claro, el enfoque está en victimizar a Pablo, no hubo como sacarle el jugo a esta persona que hizo una investigación súper buena, que tiene muchos detalles que podrían haberse sumado a lo que digo yo, como para darle a conocer a la gente lo que fue la secta. También habla la persona de la PDI que estuvo encargado de este caso y comenta, creo que esto también lo dije en el podcast, que cuando se hizo las denuncias de las personas que decían que había una secta y que había gente en esta secta, por el tema de la ley de culto, tú no puedes ir y arrestar a estas personas simplemente por agruparse y creer cosas que a ti no te acomodan. Entonces lo que ellos tuvieron que hacer cuando no se sabía del crimen de la guagua, porque obviamente si hay un crimen sí pueden hacer algo, entonces lo que se tuvo que hacer era investigarlos por el tema de la ayahuasca. Y ahí fue como el por qué llegaron al tema luego del asesinato. Y bueno, también se comenta que este fue como el primer sacrificio que hubo en Chile. Y claro, el móvil, que siento que también es como una victimización, es decir, que este crimen se hizo porque la idea de ellos era salvar el mundo. En el fondo vamos a hacer esto malo, por esto que a la larga va a ser bueno. Algo que se comenta también es que la persona encargada de defender a Pablo y a Natalia, no sé en realidad si tenía el mismo abogado, pido disculpas por eso, pero sé que dentro de la defensa de esta persona se quiso explicar el tema como una psicosis colectiva, pero explicaban ahí que no se puede diagnosticar una psicosis si hay presencia de drogas. Y como ellos estaban bajo la influencia de la ayahuasca, esto no puede ser psicosis. Y lo otro que también se decía que podía ser un delirio místico compartido, que lo mismo, ninguna de estas patologías se pueden dar si es que estás bajo la influencia de drogas, así que todo eso se desestimó. Otra persona que habla es Otto Dorr. Este es un psiquiatra que, bueno, no es una persona muy de mi agrado porque este viejo tiene nexos con Colonia Dignidad, pero en este caso creo que tiene un punto, ya que el papá de Pablo, este caballero dice que Otto Dorr hizo los perfiles de su hijo y de los otros involucrados sin verlos, o sea, en el fondo como qué está diagnosticando esta persona si no tuvo sesiones y ellos no son sus pacientes. Pero acá el psiquiatra explica que las personas se negaron a tener atención con él, entonces lo que hicieron las personas a cargo del caso es decirle, mira, tenemos todos estos antecedentes, te pasamos esta información y tú darnos un perfil de estas personas, pero no es que él haya decidido que esto sea de esta forma, sino que ante la negación de Pablo y del resto de los involucrados de tener sesión con el psiquiatra, se trabajó desde otro sector, por decirlo así, pero no es que él haya inventado un diagnóstico o que haya desestimado diagnósticos solamente como por un capricho o por querer inculparlos, que es como en el fondo lo que está diciendo el papá, como, ay, este caballero sale a hablar y él ni siquiera vio a Pablo, pero es que Pablo se negó y tampoco, no sé, en estas instancias me imagino que no los pueden obligar, porque también si él va a ir a terapia y no va a contar nada o va a ir a una sesión y no va a hablar, me imagino que simplemente no se hace. Y la otra persona que sale hablando es una psicóloga que se llama Isabel Sublet, que esta señora claramente está así muy pagada por la familia de Pablo, porque esta señora está claramente muy pagada por la familia de Pablo, y lo digo porque ella habla que nosotros, o sea, personas externas a este caso, deberíamos quizás comprender a estas pobres personas que fueron parte de esta secta. Habla de que estos son temas que que este caso nos podría haber ayudado como sociedad a llevar estos temas a la familia para poder entender qué es todo lo que pasó, y al final es, como les digo, victimización, incluso una infantilización de estos adultos que ingresaron porque quisieron a una secta. Vuelvo a decir, no quiero desestimar el poder que puede tener o quizá el trastorno mental que hayan sufrido en el momento, no lo sé. Pero también es como adultos, aquí somos todos adultos que si
es que fuera cierto que no cometieron en sí el delito, fueron parte del delito, como les digo, llevaron esa guagua, Pablo subió esa guagua al cerro, Natalia le tapó los ojos, entonces venir a decir como, es que ustedes deberían ser más comprensivos, me parece, pero, y viniendo de una psicóloga, la verdad es que, por eso yo creo que todo esto está guionado por la familia de Pablo. Y me acordé recién que en un momento también Pablo dice que mucha gente le comentó que a lo mejor él debería irse del país para poder tener una vida normal, porque obviamente la gente lo reconoce y todo, pero que ¿por qué él tendría que irse del país si él quiere hacer su vida acá? Y es como, loco, tenís las lucas para irte, tenís el apoyo de tu familia, podéis crear una vida nueva si quieres salir como de esto que te pasó. Estás estigmatizado, sí, estás estigmatizado, pero tampoco eres una pobre persona que quedó en situación de calle después de salir de la secta. Entonces me parece muy patúo como hacerte un documental entero para pedirle a la gente que por favor no sea malo contigo porque te estigmatizaron porque mataste una guagua. Así que bueno, esa es mi impresión un poco efusiva sobre este documental. Como les digo, no les digo que no lo vean, vayan a verlo, vayan a verlo. Está en Netflix. Y bueno, si llegaron hasta acá, aquí voy a ir cerrando porque ya comenté todos los casos. Como les digo, bueno, no hay mayores actualización que esto. Pablo está libre, Natalia está libre, todos están libres. Y todos los que participaron de este caso están libres. Así que eso es como el cierre de este caso. Y bueno, si llegaron hasta acá, agradezco mucho que me hayan vuelto a escuchar. Voy a tratar de estar un poquito más activa. No prometo nada. Pero la idea es sí, volver con esto. Cuando estuve grabando comenté que no tenía todavía el libro de Ámbar, pero al momento que estoy grabando esta otra parte ya tengo el libro de Ámbar. Así que espero poder hacer, aunque sea un mini capítulo, porque no sé si el libro tenga mucha nueva información, pero me gustaría hacer un capítulo sobre el libro de Ámbar. Y también, bueno, el próximo capítulo va a ser el que tenía prometido antes de dejar el podcast, como le dije, va a ser el de Marilyn Manson. Y luego pretendo y espero hacer el de Ámbar. Igual si alguien me quiere comentar algún caso que quiera hacer, tengo como una lista, pero igual siempre es bienvenido todo lo que me quieran decir. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es María Gabriela y nos escuchamos en una próxima edición. Chau.